El médico de Bishop's Crossing. De Arthur Conan Doyle. Bishop's Crossing es un pequeño pueblo, situado a 10 millas al suroeste de Liverpool. Aquí, a principios de los años 70, se instaló un médico llamado Aloysius Lana. No se sabía nada en la zona, ni de sus antecedentes, ni de las razones que lo habían impulsado a venir a esta aldea de Lancashire. Solo dos hechos eran ciertos sobre él. Uno, que había obtenido su título de médico, con cierta distinción, en Glasgow. El otro, que, sin duda, provenía de una raza tropical, pues su piel era tan oscura que podría haber tenido ascendencia india. Sin embargo, sus rasgos predominantes eran europeos, y poseía una cortesía y un porte majestuosos que sugerían una ascendencia española. Una piel morena, cabello negro azabache y ojos oscuros y brillantes, bajo un par de cejas pobladas, creaban un extraño contraste con los rústicos rubios o castaños de Inglaterra, y el recién llegado pronto fue conocido como el Doctor Negro de Bishop's Crossing. Al principio, fue un término casi de reproche, pero con el paso de los años, se convirtió en un título honorífico que se generalizó en todo el distrito y se extendió mucho más allá de los estrechos confines del condado, pues el recién llegado demostró ser un cirujano competente y un médico consumado. El puesto de médico de ese distrito había estado en manos de Edward Rowe, hijo de Sir William Rowe, el gran cirujano de Liverpool, pero no había heredado los talentos de su padre, y el doctor Lana, con sus ventajas de presencia y modales, pronto lo superó en el ejercicio de su profesión. El éxito social del doctor Lana fue tan rápido como el profesional. Una notable curación quirúrgica, en el caso del honorable James Lorry, el segundo hijo de Lord Belton, fue el medio de introducirlo en la sociedad del condado, donde se convirtió en el favorito de las reuniones, por el encanto de su conversación y la elegancia de sus modales. La ausencia de antecedentes y de parientes a veces es una ayuda, más que un impedimento, para el avance social, y la distinguida individualidad del apuesto doctor era su propia recomendación. Sus pacientes tenían un defecto, y solo uno, que encontrar en él. Parecía un soltero empedernido. Esto era aún más notable, porque la casa que ocupaba era grande, y se sabía que su éxito en la práctica de la medicina le había permitido ahorrar sumas considerables de dinero. Al principio, los casamenteros locales asociaban continuamente su nombre con una u otra de las damas casaderas del condado, pero a medida que pasaban los años y el doctor Lana no se decidía a casarse, se llegó a la conclusión de que, por alguna razón, quería seguir soltero. Algunos, incluso llegaron a afirmar que ya estaba casado, y que para evitar las consecuencias de un matrimonio fracasado, se había enterrado en Bishop's Crossing. Y entonces, justo cuando los casamenteros habían terminado por desesperarse, de repente se anunció su compromiso con la señorita Frances Morton, de Leigh Hall. La señorita Morton era una joven muy conocida en la zona rural, pues su padre, James Haldane Morton, había sido el hacendado de Bishop's Crossing. Sin embargo, sus padres habían muerto, y ella vivía con su único hermano, Arthur Morton, que había heredado las propiedades familiares. En persona, la señorita Morton era alta y majestuosa, y era famosa por su temperamento rápido e impetuoso y por su fuerza de carácter. Conoció al doctor Lana en una fiesta en un jardín, y surgió entre ellos una amistad, que pronto se convirtió en amor. Nada podía superar la devoción que se tenían el uno al otro. Había cierta diferencia de edad, pues él tenía 37 años y ella 24, pero, salvo en ese aspecto, no había ninguna objeción posible al matrimonio. El compromiso era en febrero, y se acordó que la boda se celebraría en agosto. El 3 de junio, el doctor Lana recibió una carta del extranjero. En un pueblo pequeño, el jefe de correos también está en condiciones de ser el maestro de las habladurías, y el señor Bankley, de Bishop's Crossing, tenía en su poder muchos de los secretos de sus vecinos. De esta carta en particular, solo observó que estaba en un sobre curioso, que estaba escrita a mano por un hombre, que la posdata era de Buenos Aires y que el sello era de la República Argentina.
Era la primera carta que, según el señor Bankley, el doctor Lana había recibido del extranjero, y esa fue la razón, por la que le llamó especialmente la atención, antes de entregársela al cartero local. Fue entregada por el reparto vespertino de ese día. A la mañana siguiente, es decir, el 4 de junio, el doctor Lana visitó a la señorita Morton, y tuvo una larga entrevista, de la que se vio que regresaba muy agitado. La señorita Morton permaneció en su habitación todo el día, y su doncella la encontró llorando varias veces. En el transcurso de una semana, todo el pueblo se enteró de que el compromiso había terminado, que el doctor Lana se había comportado de manera vergonzosa con la joven, y que Arthur Morton, su hermano, estaba hablando de batirse con él. No se sabía en qué aspecto concreto se había portado mal el doctor. Algunos suponían una cosa, y otros otra, pero se observó, y se tomó como signo evidente de mala conciencia, que prefería dar muchas vueltas, antes que pasar por delante de las ventanas de Lake Hall. Además, dejó de asistir a los servicios matinales de los domingos en la iglesia, donde podría haberse encontrado con la joven. También había un anuncio en The Lancet, sobre la venta de un consultorio, que no mencionaba nombres, pero que algunos pensaron que se refería a Bishop's Crossing, y que significaba que el doctor Lana estaba pensando en abandonar el pueblo. Tal era la situación cuando, en la tarde del lunes 21 de junio, se produjo un nuevo acontecimiento, que convirtió lo que había sido un simple escándalo de pueblo, en una tragedia, que atrajo la atención de toda la nación. Es necesario dar algunos detalles, para que los hechos de esa tarde presenten su pleno significado. Los únicos ocupantes de la casa del doctor eran su ama de llaves, una mujer mayor y muy respetable, llamada Martha Woods, y una joven sirvienta, Mary Pilling. El cochero y el ayudante de quirófano dormían fuera. El doctor tenía la costumbre de sentarse por la noche en su estudio, que estaba junto al quirófano, en el ala de la casa, más alejada de las dependencias de los sirvientes. Este lado de la casa tenía su propia puerta, para comodidad de los pacientes, de modo que el doctor podía admitir y recibir a un visitante allí sin que nadie lo supiera. De hecho, cuando los pacientes llegaban tarde, era bastante habitual que los dejara entrar y salir por la entrada del quirófano, pues la criada y el ama de llaves tenían la costumbre de retirarse temprano. Aquella noche, Martha Woods entró en el despacho del doctor a las 9:30 y lo encontró escribiendo en su escritorio. Le dio las buenas noches, mandó a la criada a la cama, y luego se ocupó hasta las 11 menos cuarto de los quehaceres de la casa. El reloj del vestíbulo estaba dando las 11, cuando Martha entró en su habitación. Llevaba allí un cuarto de hora o 20 minutos, cuando oyó un grito o una llamada, que parecía venir de dentro de la casa. Esperó un rato, pero no se repitió. Muy alarmada, porque el sonido había sido fuerte y urgente, se puso una bata, y corrió a toda velocidad al despacho del doctor. «¿Quién está ahí?», gritó una voz, mientras llamaba a la puerta. «Estoy aquí, señor. Soy la señora Woods. Te ruego que me dejes en paz. Vuelve a tu habitación ahora mismo», gritó la voz, que, según su opinión, era la de su amo. El tono era tan áspero y tan poco habitual en él, que se sintió sorprendida y dolida. «Me pareció oír que me llamaba, señor», explicó. Pero no recibió respuesta. La señora Woods miró el reloj, mientras regresaba a su habitación. Eran las 11:30. En algún momento, entre las 11 y las 12, no podía estar segura de la hora exacta, un paciente fue a ver al médico y no pudo obtener respuesta de él. Esta visitante tardía era la señora Madding, la esposa del tendero del pueblo, que estaba gravemente enfermo de fiebre tifoidea. El doctor Lana le había pedido que fuera a verle a última hora del día, y le informara de cómo estaba evolucionando su marido. Observó que la luz del estudio estaba encendida, pero después de llamar varias veces a la puerta del consultorio, sin obtener respuesta, concluyó que habían llamado al médico y que éste había salido. Entonces, la señora Madding decidió regresar a casa. Hay un camino corto y sinuoso, con una farola al final, que baja desde la casa hasta la carretera.
Cuando la señora Madding salió de la puerta, un hombre se acercaba por el sendero. Pensando que podría ser el doctor Lana, que regresaba de alguna visita profesional, lo esperó, y se sorprendió al ver que era el señor Arthur Morton, el joven hacendado. A la luz de la farola, observó que estaba agitado, y que llevaba en la mano una pesada fusta de caza. Él estaba entrando en la puerta cuando ella le habló. «El médico no está, señor», dijo ella. «¿Cómo lo sabe?», preguntó con dureza. «He estado en la puerta del quirófano, señor». «Veo una luz», dijo el joven hacendado, mirando hacia el camino de entrada. «Está en su estudio, ¿no es así?». «Sí, señor, pero estoy segura de que ha salido». «Bueno, en algún momento volverá», dijo el joven Morton, y cruzó la puerta, mientras la señora Madding seguía su camino hacia su casa. A las 3 de la madrugada, su marido sufrió una recaída repentina, y sus síntomas la alarmaron tanto, que decidió llamar al médico sin demora. Al cruzar la verja, se sorprendió al ver a alguien, acechando entre los arbustos de laurel. Sin duda era un hombre, y según su opinión, era el señor Arthur Morton. Preocupada por sus propios problemas, no le prestó especial atención al incidente, y se apresuró a cumplir con su misión. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta, con sorpresa, de que la luz del despacho seguía encendida. Llamó a la puerta del despacho, pero no hubo respuesta. Llamó varias veces, sin ningún resultado. Le pareció improbable que el doctor se fuera a la cama o saliera, dejando prendida una luz tan brillante, y se le ocurrió que era posible que se hubiera quedado dormido en su sillón. Llamó a la ventana del despacho, pero sin ningún resultado. Luego, al ver que había una abertura entre la cortina y la madera, miró por ella. La pequeña habitación estaba brillantemente iluminada por una gran lámpara que había sobre la mesa central, que estaba llena de libros e instrumentos del doctor. No se veía a nadie, ni ella vio nada extraño, excepto que en la sombra que proyectaba la mesa, había un guante blanco y sucio sobre la alfombra. Y de repente, cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, una bota apareció del otro extremo de la sombra, y se dio cuenta, con un escalofrío de horror, de que lo que había tomado por un guante era la mano de un hombre que estaba postrado en el suelo. Comprendiendo que había ocurrido algo terrible, llamó a la puerta principal, despertó a la señora Woods, el ama de llaves, y las dos mujeres se dirigieron al estudio, después de haber enviado a la criada a la comisaría. Junto a la mesa, lejos de la ventana, se encontró al doctor Lana, tendido boca arriba y completamente muerto. Era evidente que había sido sometido a violencia, pues tenía un ojo morado y había marcas de hematomas en la cara y el cuello. Un ligero engrosamiento e hinchazón de sus rasgos parecía sugerir que la causa de su muerte había sido estrangulación. Iba vestido con su ropa profesional habitual, pero calzaba zapatillas de tela, cuyas suelas estaban perfectamente limpias. La alfombra estaba marcada por todas partes, especialmente en el lado de la puerta, con huellas de botas sucias, que presumiblemente fueron dejadas por el asesino. Era evidente que alguien había entrado por la puerta del consultorio, había matado al doctor y luego había escapado sin ser visto. Que el agresor era un hombre, era algo seguro, por el tamaño de las huellas y por la naturaleza de las heridas. Pero más allá de ese punto, a la policía le resultó muy difícil llegar a otras conclusiones. No había señales de robo, y el reloj de oro del doctor estaba a salvo en su bolsillo. Tenía una caja fuerte en la habitación, que se descubrió cerrada con llave, pero vacía. La señora Woods tenía la impresión de que allí solía guardarse una gran suma de dinero, pero el doctor había pagado en efectivo una importante factura de cereales ese mismo día, y se conjeturaba que el hecho de que la caja estuviera vacía se debía a eso y no a un ladrón. Faltaba algo en la habitación, una ausencia que resultaba sugerente, el retrato de la señorita Morton, que siempre había estado sobre la mesa auxiliar, había sido sacado de su marco y se lo habían llevado. La señora Woods lo había visto allí, cuando atendió a su patrón esa noche, y ahora había desaparecido.
Por otra parte, se había recogido del suelo un parche de color verde, que el ama de llaves no recordaba haber visto antes. Sin embargo, ese parche, de los utilizados para cubrir un ojo enfermo, podía estar en posesión de un médico, y no había nada que indicara que estuviera relacionado de algún modo con el crimen. Las sospechas solo podían ir en una dirección, y Arthur Morton, el joven hacendado, fue arrestado inmediatamente. Las pruebas contra él eran circunstanciales, pero condenatorias. Quería mucho a su hermana, y se demostró que desde la ruptura entre ella y el doctor Lana, se le había oído expresarse una y otra vez, en los términos más vengativos hacia el médico. Como se dijo, se le había visto, alrededor de las 11, entrando en el camino que llevaba a la casa del doctor, con una fusta de caza en la mano. Entonces, según la teoría de la policía, había irrumpido en el despacho del doctor, cuya exclamación de miedo o de ira había sido lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de la señora Woods. Cuando la señora Woods bajó, el doctor Lana había decidido hablar con su visitante y por lo tanto, había enviado a su ama de llaves de vuelta a su habitación. Esta conversación había durado mucho tiempo, se había vuelto cada vez más acalorada y había terminado en una pelea personal en la que el doctor perdió la vida. El hecho, revelado por la autopsia, de que su corazón estaba muy enfermo, una dolencia que no se sospechó en vida, haría posible que la muerte se produjera por heridas que no serían fatales para un hombre sano. Arthur Morton había retirado entonces la fotografía de su hermana y se había dirigido a su casa, ocultándose entre los arbustos de laurel, para evitar a la señora Madding en la puerta. Esta era la teoría de la acusación, y el caso que presentaba parecía concluyente. Por otra parte, la defensa tenía algunos puntos fuertes. Morton era entusiasta e impetuoso, como su hermana, pero era respetado y querido por todos, y su naturaleza franca y honesta parecía incapaz de semejante crimen. Su propia explicación fue que estaba ansioso por tener una conversación con el doctor Lana sobre algunos asuntos familiares urgentes. De principio a fin, se negó incluso a mencionar el nombre de su hermana. No intentó negar que esa conversación, probablemente, hubiera sido de naturaleza desagradable. Un paciente le había dicho que el doctor estaba fuera, y por lo tanto, esperó hasta las 3 de la mañana para su regreso, pero como no lo había visto hasta esa hora, había desistido y había regresado a casa. En cuanto a su muerte, no sabía más de ella que el policía que lo arrestó. Anteriormente, había sido amigo íntimo del difunto, pero circunstancias que preferiría no mencionar habían provocado un cambio en sus sentimientos. Había varios hechos que apoyaban su inocencia. Era seguro que el doctor Lana estaba vivo y en su estudio a las 11:30. La señora Woods estaba dispuesta a jurar que fue a esa hora cuando oyó su voz. Los abogados del acusado sostenían que era probable que a esa hora el doctor Lana no estuviera solo. El sonido, que en un principio había atraído la atención del ama de llaves, y la inusual impaciencia de su amo porque lo dejara en paz, parecían indicarlo. Si así fuera, entonces parecía probable que hubiera encontrado su fin, entre el momento en que el ama de llaves oyó su voz, y el momento en que la señora Madding hizo su primera visita, y le resultó imposible ver al doctor. Pero si ese era el momento de su muerte, entonces era seguro que el señor Arthur Morton no podía ser culpable, ya que fue después de eso, cuando la señora Madding se lo encontró a la puerta de la casa del doctor Lana, y habló con él. Si esta hipótesis era correcta, y alguien estaba con el doctor Lana, antes de que la señora Madding viera al señor Arthur Morton, ¿quién era ese alguien y qué motivos tenía para desearle el mal al doctor? Se admitía universalmente que si los abogados del acusado hubieran podido arrojar luz sobre esto, habrían hecho mucho por demostrar su inocencia. Pero mientras tanto, el público podía decir, como dijeron, que no había ninguna prueba de que alguien hubiera estado allí, excepto el joven hacendado, mientras que, por otro lado, había pruebas suficientes de que sus motivos para ir allí eran de tipo siniestro. Cuando la señora Madding lo visitó, el doctor podría haberse retirado a su habitación, o podría haber salido,
como pensó ella en ese momento, y haber regresado después, para encontrar al señor Arthur Morton esperándolo. Algunos de los partidarios del acusado hicieron hincapié en el hecho de que la fotografía de su hermana Francis, que había sido sacada de la habitación del doctor, no había sido encontrada en posesión de su hermano. Sin embargo, este argumento no contaba mucho, ya que tuvo tiempo de sobra, antes de su detención, para quemarlo o destruirlo. En cuanto a la única prueba positiva del caso, las huellas de barro en el suelo, estaban tan borrosas por la suavidad de la alfombra, que era imposible sacar ninguna deducción fiable a partir de ellas. Lo máximo que se podía decir era que su aspecto no era incompatible con la teoría de que las había dejado el acusado. Se demostró además que sus botas estaban muy embarradas esa noche. Pero, por otra parte, había caído un fuerte chaparrón por la tarde, y probablemente todas las botas estaban en las mismas condiciones. Esta es una descripción escueta de la serie de acontecimientos singulares que centraron la atención pública sobre esta tragedia de Lancashire. El origen desconocido del doctor, su personalidad curiosa y distinguida, la posición del hombre acusado del asesinato y la historia de amor que había precedido al crimen, todo ello se combinaba de tal modo que hacía del asunto uno de esos dramas que absorben todo el interés de una nación. En todo el país se discutió el caso del doctor de Bishop's Crossing, y muchas fueron las teorías que se presentaron para explicar los hechos. Pero se puede decir con seguridad que entre todas ellas, no hubo una que preparara las mentes del público para la extraordinaria sorpresa que causó tanta excitación el primer día del juicio y llegó a su clímax el segundo. Los largos archivos del Lancaster Weekly con su informe del caso están ante mí mientras escribo, pero debo contentarme con una sinopsis del caso, hasta el momento en que, en la tarde del primer día, la declaración de la señorita Francis Morton arrojó una luz singular sobre el caso. El señor Porlock Carr, el abogado de la acusación, había presentado los hechos con su habitual habilidad, y a medida que transcurría el día, se hizo cada vez más evidente lo difícil que era la tarea que tenía por delante el señor Humphrey, que había sido contratado para la defensa. Se presentaron varios testigos, para que recordaran las expresiones destempladas que se había oído al joven hacendado pronunciar sobre el doctor, y la manera en que se enfadó por el supuesto maltrato a su hermana. La señora Madding repitió su testimonio sobre la visita que el preso había hecho al fallecido a altas horas de la noche, y otro testigo demostró que el preso sabía que el doctor tenía la costumbre de quedarse solo, en esa parte aislada de la casa, y que había elegido esa hora tan tardía para visitarlo, porque sabía que su víctima estaría a su merced. Un sirviente de la casa del señor Morton se vio obligado a admitir que había oído a su amo regresar alrededor de las 3 de la mañana, lo que corroboraba la declaración de la señora Madding de que lo había visto entre los arbustos de laurel, cerca de la puerta, en ocasión de su segunda visita. Las botas embarradas, y una supuesta similitud en las huellas, fueron debidamente mencionadas, y cuando se presentó el caso de la acusación, se consideró que, por circunstancial que pudiera ser, era no obstante, tan completo y tan convincente, que el destino del acusado estaba sellado, a menos que la defensa revelara algo completamente inesperado. A las 4:30 de la tarde, cuando se levantó la sesión, había ocurrido un nuevo e inesperado acontecimiento. Extraigo el incidente, o parte de él, del diario que ya he mencionado, omitiendo las observaciones preliminares del abogado. Se produjo una gran conmoción en el abarrotado tribunal, cuando la primera testigo de la defensa resultó ser la señorita Francis Morton, hermana del acusado. Nuestros lectores recordarán que la joven había estado comprometida con el doctor Lana, y que se pensaba que la ira de ésta, por la repentina terminación de su compromiso, había impulsado al hermano de la joven a perpetrar el crimen. Sin embargo, la señorita Morton no había estado implicada directamente en el caso de ninguna manera, ni en la investigación, ni en las actuaciones del tribunal de policía, y su aparición como testigo principal de la defensa fue una sorpresa para el público. La señorita Francis Morton prestó declaración en voz baja pero clara, aunque era evidente en todo momento que sufría una emoción extrema.
Aludió a su compromiso con el médico, mencionó brevemente su terminación, que se debía, según dijo, a asuntos personales relacionados con su familia, y sorprendió al tribunal, al afirmar que siempre había considerado que el resentimiento de su hermano era irrazonable e intemperante. En respuesta a una pregunta directa de su abogado, respondió que no sentía ningún agravio contra el doctor Lana, y que en su opinión, había actuado de manera perfectamente honorable. Su hermano, al no conocer suficientemente los hechos, había adoptado otra opinión, y ella se vio obligada a reconocer que, a pesar de sus súplicas, había proferido amenazas de violencia personal contra el médico y la noche de la tragedia había anunciado su intención de arreglarlo todo con él. Ella había hecho todo lo posible para llevarlo a un estado mental más razonable, pero él era muy testarudo en lo que respecta a sus emociones y prejuicios. Hasta ese momento, el testimonio de la joven parecía ir en contra del acusado, más que a su favor. Sin embargo, las preguntas de su abogado pronto arrojaron una luz muy diferente sobre el asunto y revelaron una línea de defensa inesperada. A continuación, ofrezco la transcripción de las respuestas de la señorita Morton a las preguntas del abogado de la defensa. ¿Sabe usted que su hermano no es culpable de la muerte del doctor Lana? Sí. Estoy segura de ello. ¿Cómo lo sabe? Porque el doctor Lana no está muerto. Se produjo una prolongada agitación en el tribunal, que solo se calmó cuando el juez ordenó silencio para reanudar el interrogatorio de la testigo. ¿Y cómo sabe usted, señorita Morton, que el doctor Lana no está muerto? Porque he recibido una carta de él, posteriormente a la fecha de su supuesta muerte. ¿Tiene usted esta carta? Sí, pero preferiría no mostrarla. ¿Tiene usted el sobre? Sí, está aquí. ¿Qué indica el matasellos? Liverpool. ¿Y la fecha? 22 de junio. Ese día, supuestamente, murió el doctor Lana. ¿Está dispuesta a jurar que la letra es la del doctor, señorita Morton? Por supuesto. Estoy dispuesto a llamar a otros 6 testigos, señoría, para que testifiquen que esta carta está escrita por el doctor Lana, dijo el abogado señor Humphrey. Entonces deberá llamarlos mañana, repuso el juez. ¿Puede explicarnos todo esto, señorita Morton?, preguntó el señor Humphrey. El doctor Lana deseaba que su secreto se preservara, contestó la señorita Morton. Entonces, ¿por qué ha hecho usted esto público? Para salvar a mi hermano. En la sala se escuchó un murmullo de simpatía, que fue inmediatamente reprimido por el juez. Admitiendo esta línea de defensa, dijo éste, le corresponde a usted, señor Humphrey, arrojar luz sobre quién es este hombre, cuyo cuerpo ha sido reconocido por tantos amigos y pacientes del doctor Lana, como el del propio doctor. El juicio se aplaza hasta mañana. Este nuevo giro del caso despertó el máximo interés entre el público en general. El hecho de que el juicio aún no se hubiera decidido impidió que la prensa hiciera comentarios al respecto, pero en todas partes se discutió hasta qué punto podía haber verdad en la declaración de la señorita Morton y hasta qué punto podía tratarse de una artimaña atrevida con el fin de salvar a su hermano. El dilema evidente en el que se encontraba el doctor desaparecido era que, si por alguna extraordinaria casualidad no estaba muerto, entonces debía ser considerado responsable de la muerte de ese hombre desconocido, que se parecía tanto a él y que fue encontrado en su estudio. Esa carta que la señorita Morton se negó a presentar era posiblemente una confesión de culpabilidad, y ella podría encontrarse en la terrible posición de poder salvar a su hermano de la horca solo mediante el sacrificio del que fue su prometido. A la mañana siguiente, el tribunal estaba abarrotado, y se extendió un murmullo de excitación, cuando se vio al señor Humphrey entrar en un estado de emoción, que ni siquiera sus nervios entrenados podían ocultar, y conferenciar con el abogado contrario. Se intercambiaron unas cuantas palabras apresuradas, palabras que dejaron una expresión de asombro en el rostro del señor Porlock Carr, y luego el abogado de la defensa, dirigiéndose al juez,
anunció que, con el consentimiento de la fiscalía, la joven que había dado testimonio en la audiencia anterior no sería convocada. Tal vez, señoría, mi próximo testigo pueda ayudar a aclarar los hechos, dijo el señor Humphrey. Entonces llame a su próximo testigo, dijo el juez. Llamo al doctor Aloysius Lana. El tribunal quedó atónito, al ver al mismo hombre, cuyo destino había sido objeto de tanta controversia, aparecer en persona ante ellos, en el estrado de los testigos. Aquellos de entre los espectadores, que lo habían conocido en Bishop's Crossing, lo vieron ahora, demacrado y delgado, con profundas arrugas de preocupación en su rostro. Pero, a pesar de su porte melancólico y expresión abatida, pocos podían decir que habían visto nunca a un hombre de presencia más distinguida. Inclinándose ante el juez, preguntó si se le permitía hacer una declaración, y tras ser debidamente informado de que cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra, se inclinó una vez más, y prosiguió. Mi deseo, dijo, es no ocultar nada, sino contar, con absoluta franqueza, todo lo que ocurrió la noche del 21 de junio. Si hubiera sabido que personas inocentes habían sufrido y que tantos problemas habían recaído sobre quienes más amo en el mundo, hace tiempo que me habría presentado, pero había razones que impedían que estas cosas llegaran a mis oídos. Era mi deseo que un hombre infeliz desapareciera del mundo, pero no había previsto que otros se verían afectados por mis acciones. Permítanme reparar, lo mejor que pueda, el mal que he causado. Para cualquiera que conozca la historia de la República Argentina, el nombre de Lana es bien conocido. Mi padre, que provenía de la mejor sangre de la antigua España, ocupó todos los cargos más altos del Estado, y habría sido presidente de no haber muerto en los disturbios de San Juan. Mi hermano gemelo Ernesto, y yo, podríamos haber tenido una brillante carrera, si no hubiéramos sufrido pérdidas económicas que nos obligaron a ganarnos la vida por nuestra cuenta. Me disculpo, señoría, si estos detalles parecen irrelevantes, pero son una introducción necesaria a lo que sigue. Como ya he dicho, yo tenía un hermano gemelo llamado Ernesto, cuyo parecido conmigo era tan grande que, incluso cuando estábamos juntos, la gente no podía ver ninguna diferencia entre nosotros. Éramos exactamente iguales hasta en el más mínimo detalle. A medida que crecíamos, este parecido se hizo menos marcado, porque nuestra expresión no era la misma, pero con nuestros rasgos en reposo, las diferencias eran muy leves. No quiero hablar mal de un hombre que ha muerto, sobre todo porque era mi único hermano, dejo, a quienes lo conocieron mejor, que juzguen su carácter. Solo diré, porque tengo que decirlo, que en mi juventud lo aborrecí, y que tenía buenas razones para sentir la aversión hacia él, que me invadía. Mi propia reputación sufrió por sus acciones, pues nuestro gran parecido hizo que se me atribuyeran muchas de ellas. Finalmente, en un asunto particularmente vergonzoso, se las arregló para arrojar toda la responsabilidad de sus actos sobre mí, de tal manera, que me vi obligado a abandonar Argentina para siempre y buscar una carrera en Europa. La libertad de su odiada presencia me compensó con creces la pérdida de mi tierra natal. Tenía suficiente dinero para costear mis estudios de medicina en Glasgow, y finalmente me instalé en Bishop's Crossing, con la firme convicción de que en esa remota aldea de Lancashire nunca volvería a saber de él. Durante años, mis esperanzas se vieron satisfechas, pero él, finalmente, acabó por descubrir mi paradero. Un hombre de Liverpool que me conocía, viajó a Buenos Aires y lo puso tras mi pista. Mi hermano Ernesto había perdido todo su dinero, y se le ocurrió que podría venir a compartir el mío. Conociendo mi horror hacia él, pensó acertadamente que yo estaría dispuesto a pagar para librarme de su presencia. Recibí una carta suya, diciendo que iba a venir. Fue en un momento crítico en mis propios asuntos, y sabía que su llegada podría traer problemas, e incluso desgracia, no solo a mí, sino a aquellos a los que yo estaba especialmente obligado a proteger de cualquier cosa de ese tipo. Tomé medidas para asegurarme de que cualquier mal que pudiera sobrevenir recayera solo sobre mí. Aquí, el doctor Lana se detuvo y se volvió hacia el acusado, para decir: «Esa
fue la causa de que yo obrara de un modo que fue juzgado con demasiada dureza. Mi único motivo para actuar como lo hice y tomar las decisiones que tomé fue proteger a mis seres queridos de cualquier posible conexión con el escándalo o la desgracia. Que el escándalo y la desgracia vendrían con mi hermano, era algo de lo que yo estaba seguro. Lo que había sucedido en Argentina volvería, sin duda, a suceder aquí. Mi hermano llegó una noche, no mucho después de que yo recibiera la carta. Yo estaba sentado en mi estudio, después de que los sirvientes se fueran a la cama, cuando oí pasos sobre la grava de afuera, y un instante después, vi su rostro, mirándome a través de la ventana. Era un hombre bien afeitado como yo, y el parecido entre nosotros era tan grande, que por un instante, pensé que era mi propio reflejo en el espejo. Tenía una mancha oscura sobre el ojo, pero nuestros rasgos eran absolutamente iguales. Luego sonrió de una manera sardónica, que era un típico rasgo suyo desde la infancia, y supe que era el mismo hermano, que me había expulsado de mi tierra natal, y había traído la desgracia, sobre lo que había sido un nombre honorable. Fui a la puerta y lo dejé pasar. Eso sería alrededor de las 10 de esa noche. Cuando apareció bajo la luz de la lámpara, vi de inmediato que había pasado por un momento muy malo. Había venido caminando desde Liverpool y estaba cansado y enfermo. Me sorprendió mucho la expresión de su rostro. Mis conocimientos médicos me indicaron que tenía una enfermedad interna grave. También había estado bebiendo y tenía la cara magullada, como resultado de una pelea que había tenido con unos marineros. Llevaba este parche para cubrirse el ojo herido, que se quitó al entrar en la habitación. Iba vestido con una chaqueta de marinero y una camisa de franela, y sus pies calzaban unas botas maltrechas. Pero su pobreza solo lo había vuelto más salvajemente vengativo hacia mí. Su odio alcanzó el colmo de la manía. Según su relato, yo había estado nadando en dinero en Inglaterra, mientras él se moría de hambre en Sudamérica. No puedo describirles las amenazas que profirió, ni los insultos que me lanzó. Mi impresión es que las dificultades y el libertinaje habían trastornado su razón. Caminaba de un lado a otro por la habitación, como una fiera, pidiendo bebida, pidiendo dinero, y todo ello con el lenguaje más grosero. Soy un hombre irascible, pero doy gracias a Dios por poder decir que me mantuve sereno y que nunca le levanté la mano. Mi frialdad solo lo irritó más. Deliraba, maldecía, agitaba los puños ante mi cara. Y de repente, un espasmo horrible recorrió sus facciones, se dio una palmada en el costado, y con un grito fuerte, cayó a mis pies. Lo levanté y lo tendí en el sofá, pero no hubo respuesta a mis llamadas, ni a mis intentos por reanimarlo. La mano que sostenía en la mía estaba fría y húmeda. Su corazón enfermo se había detenido. Su propia violencia lo había matado. Durante un largo rato, estuve sentado, como si estuviera en una terrible pesadilla, mirando el cuerpo de mi hermano. Me despertó el golpeteo a la puerta de la señora Gus, que se había perturbado por aquel grito de muerte. La mandé a la cama. Poco después, un paciente llamó a la puerta del consultorio, pero como no le hice caso, se fue de nuevo. Lenta y gradualmente, mientras estaba sentado allí, un plan se fue formando en mi cabeza, de la curiosa manera automática en que se forman los planes. Cuando me levanté de mi silla, mis futuros movimientos estaban firmemente decididos, sin que yo fuera consciente de ningún proceso de pensamiento. Era un instinto que me conducía irresistiblemente hacia un camino. Desde el cambio de situación al que he aludido, Bishop's Crossing se había vuelto odioso para mí. Mis planes de vida se habían arruinado, y me había topado con juicios apresurados, y un trato poco amable, cuando esperaba compasión. Es cierto, que cualquier peligro de escándalo por parte de mi hermano, había desaparecido con su muerte, pero aún así, estaba dolido por el pasado, y sentía que las cosas nunca podrían ser como antes. Puede ser, que yo fuera excesivamente sensible, y que no hubiera tenido suficiente consideración por los demás. Pero mis sentimientos eran los que describo.
Cualquier oportunidad de escapar de Bishop's Crossing, y de todos los que allí vivían, sería bienvenida para mí. Y aquí estaba una oportunidad que nunca me hubiera atrevido a esperar, una oportunidad que me permitiría romper definitivamente con el pasado. Había un hombre muerto, tendido en el sofá, tan parecido a mí, que, salvo por un poco de grosor y tosquedad en sus rasgos, no había ninguna diferencia. Nadie lo había visto llegar, y nadie lo echaría de menos. Los dos íbamos bien afeitados, y su pelo tenía más o menos la misma longitud que el mío. Si me cambiaba de ropa con él, encontrarían al doctor Aloysius Lana, muerto en su estudio, y sería el fin de un individuo desdichado y de una carrera arruinada. Había mucho dinero en efectivo en la habitación, y podía llevármelo conmigo, para ayudarme a empezar de nuevo en alguna otra tierra. Con la ropa de mi hermano, podría caminar de noche sin que me vieran, hasta Liverpool, y en ese gran puerto marítimo, pronto encontraría algún medio de salir del país. Después de mis esperanzas perdidas, la existencia más humilde, donde no me conocieran, era mucho mejor, en mi opinión, que una carrera, por muy exitosa que fuera, en Bishop's Crossing, donde en cualquier momento, podría encontrarme, cara a cara, con aquellos a quienes deseaba, si era posible, olvidar. Decidí efectuar el cambio. Y así lo hice. No entraré en detalles, porque el recuerdo es tan doloroso como la experiencia, pero al cabo de una hora, mi hermano yacía, vestido hasta el último detalle con mi ropa, mientras yo salía a escondidas por la puerta del consultorio, y tomando el sendero de atrás, que atravesaba unos campos, me dispuse a hacer lo posible por llegar a Liverpool, a donde llegué esa misma noche. Mi bolsa de dinero y cierto retrato, fueron todo lo que saqué de la casa, y en mi prisa dejé atrás el parche que mi hermano llevaba puesto sobre su ojo. Todo lo demás suyo me lo llevé conmigo. Le doy mi palabra, señoría, de que en ningún momento se me ocurrió la idea de que la gente pudiera pensar que yo había sido asesinado, ni imaginé que alguien pudiera correr un serio peligro con esta estratagema, mediante la cual me esforcé por comenzar de nuevo en el mundo. Por el contrario, la idea de aliviar a otros de la carga de mi presencia fue lo que siempre estuvo en mi mente. Un barco de vela salía de Liverpool ese mismo día hacia La Coruña, y tomé pasaje en él, pensando que el viaje me daría tiempo para recuperar el equilibrio y pensar en el futuro. Pero antes de partir, mi resolución se suavizó. Pensé que había una persona en el mundo a la que no quería causar ni una hora de tristeza. Ella me lloraría en su corazón, por duros y poco comprensivos que fueran sus parientes. Ella comprendía y apreciaba los motivos por los que había actuado, y si el resto de su familia me condenaba, ella, al menos, no lo olvidaría. Así que le envié una nota, bajo el sello del secreto, para salvarla de un dolor sin fundamento. Si bajo la presión de los acontecimientos rompió ese sello, tiene toda mi compasión y perdón. Regresé a Inglaterra anoche, y durante todo este tiempo no he oído nada sobre la sensación que causó mi supuesta muerte, ni sobre la acusación de que el señor Arthur Morton estaba involucrado en ella. Leí en un periódico vespertino un relato de lo que sucedió ayer, y he venido esta mañana tan rápido como me ha podido llevar un tren expreso, para testificar la verdad. Esta fue la notable declaración del doctor Aloysius Lana, que puso fin al proceso. Una investigación posterior la corroboró, hasta el punto de descubrir el barco en el que su hermano Ernesto Lana había llegado desde Sudamérica. El médico del barco pudo testificar que se había quejado de un corazón débil durante el viaje, y que sus síntomas eran compatibles con una muerte como la descrita. En cuanto al doctor Aloysius Lana, regresó al pueblo del que había desaparecido de manera tan dramática, y se produjo una reconciliación total entre él y el joven hacendado, quien reconoció que había malinterpretado por completo los motivos del otro para rescindir su compromiso. El hecho de que se produjera otra reconciliación se puede deducir de una noticia, extraída de una importante columna del Morning Post. El 19 de septiembre,
Se celebró un matrimonio, oficiado por el reverendo Stephen Johnson, en la iglesia parroquial de Bishop's Crossing, entre Aloysius Xavier Lana, hijo de don Alfredo Lana, exministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, y Francis Morton, hija única del difunto James Morton, de Lake Hall, Bishop's Crossing, Lancashire. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.